Bien, vamos a continuar con los riñones, uréteres y glándulas suprarrenales. Nos dice que los riñones producen orina, que es transportada por los uréteres a la vejiga urinaria. En la pelvis, la cara superomedial de cada riñón normalmente está en contacto con una glándula suprarrenal. Un débil tabique de fascia separa estas glándulas de los riñones, por lo que en realidad no están unidos entre sí. Las glándulas suprarrenales actúan como parte del sistema endocrino, con una función completamente distinta de lo de los riñones. Los órganos urinarios superiores, riñones y uréteres, sus vasos y las glándulas suprarrenales son estructuras primariamente retroperitoneales situadas en la pared posterior del abdomen, es decir, se formaron originalmente y siguen siendo vísceras retroperitoneales. La cápsula adiposa, que es grasa perirrenal, rodea el riñón y sus vasos y se continúa con la grasa del seno renal, que va a estar en... Ahorita visualizo la imagen. Bueno, en su centro hueco no se encuentra la imagen. Los riñones, las glándulas suprarrenales y la cápsula adiposa que los rodea están recubiertos, excepto inferiormente, por lo que es una lámina condensada membranosa de la fascia renal, que se continúa medialmente para envolver a los vasos renales, fusionándose con las vainas vasculares de estos. Inferomedialmente la fascia renal se prolonga a lo largo de los uréteres como la fina fascia periureteral. Externo a la fascia renal está el cuerpo adiposo pararenal, grasa pararenal, la grasa extraperitoneal de la región lumbar, que es más evidente posterior al riñón. La fascia renal envía haces de colágeno a través del cuerpo adiposo pararenal. Los haces de colágeno, la fascia renal y la cápsula y el cuerpo adiposo, junto al anclaje que suponen los vasos renales y el uréter, mantienen a los riñones en una posición relativamente fija. Sin embargo, los riñones se mueven durante la respiración y cuando se pasa del decúbito supino a la posición bípeda y viceversa. La movilidad renal normal es de unos 3 centímetros, aproximadamente a la altura de un cuerpo vertebral. Superiormente, la fascia renal se continúa con la fascia diafragmática en la cara inferior del diafragma. Por tanto, la principal fijación de las glándulas suprarrenales se realiza con el diafragma. Inferiormente, las hojas anterior y posterior de la fascia renal están unidas de forma laxa, si es que llega a serlo. Bien, ahora comencemos con los riñones. Los riñones van a eliminar de la sangre el exceso de agua. Sí, los riñones van a eliminar de la sangre el exceso de agua, sales y desechos del metabolismo de las proteínas.
y devuelven al torrente sanguíneo los nutrientes y las sustancias químicas necesarias. Se sitúan retroperitonealmente en la pared posterior del abdomen, uno a cada lado de la columna vertebral, a nivel de las vértebras T12, L3. En el borde medial cóncavo de cada riñón hay una incisura vertical, el ilio renal, que es la entrada a un espacio dentro del riñón, el seno renal. Las estructuras que entran y salen de los riñones, vasos, nervios y estructuras que drenan la orina de los riñones, cruzan el seno renal por el ilio renal. El ilio del riñón izquierdo está cerca del plano transpilórico, a unos 5 centímetros del plano medio. Bien, el plano transpilórico pasa a través del polo superior del riñón derecho, que se encuentra a unos 5 o 5.5 centímetros más abajo que el polo izquierdo, probablemente debido a su relación con el hígado. Posteriormente, las porciones superiores de los riñones se sitúan profundo respecto a las costillas 11 y 12. Los niveles de los riñones se modifican en la respiración y con los cambios de posición del cuerpo. Cada riñón se desplaza 2 a 3 centímetros en dirección vertical durante el movimiento del diafragma al respirar profundamente. Como el abordaje quirúrgico habitual de los riñones es por la pared posterior del abdomen, es útil tener presente que el polo inferior del riñón derecho está aproximadamente a través de un dedo por encima de la cresta ilíaca. En vida, los riñones tienen un color marrón rojizo y miden cerca de 10 centímetros de largo, 5 de ancho y 5.5 centímetros de grosor. Superiormente, las caras posteriores de los riñones se relacionan con el diafragma, que los separa de las cavidades pleurales y del 12º par de costillas. Más inferiormente, la cara posterior del riñón se relaciona con los músculos psoas mayor medialmente y con el cuadrado lumbar. El nervio y los vasos subcostales y los nervios ilio-hipocástrico e ilio-inguinal descienden en diagonal y atraviesan las caras posteriores de los riñones. El hígado, el duodeno, el colon ascendente son anteriores al riñón derecho. Este riñón está separado del hígado por el receso hepatorrenal. El riñón izquierdo se relaciona con el estómago, vaso, páncreas, yeyuno y el colon descendente. En el ilio, la vena renal es anterior a la arteria renal, que a su vez es anterior a la pelvis renal. Bien, dentro del riñón, pues el seno renal está ocupado por la pelvis, cálices, vasos y nervios renales y una cantidad variable de grasa. Cada riñón tiene unas caras anterior y posterior, unos bordes medial y lateral y unos polos superior e inferior.
Sin embargo, debido a la protrusión de la columna vertebral, lumbar en la cavidad abdominal, los riñones se sitúan oblicuamente formando un ángulo entre sí. Vamos a verlo en esta imagen. Bien, por ello el diámetro transversal del riñón aparece acortado en las vísceras anteriores y en las radiografías anteroposteriores, como se ve aquí. El lateral de cada riñón es convexo y el porte medial es cóncavo en la zona donde se localizan el seno y la pelvis renales. El porte medial indentado da al riñón un aspecto similar a una judía. Ahora bien, la pelvis renal es la expansión aplanada y en embudo del extremo superior del uréter. Bien, entonces decíamos que la pelvis renal será la expansión aplanada y en embudo del extremo superior del uréter. El vértice de la pelvis renal se continúa con el uréter. La pelvis renal recibe dos o tres cálices mayores, cada uno de los cuales se divide en 2 o 3 cálices menores. Cada cáliz menor está indentado por una papila renal. El vértice de la pirámide renal, desde donde se excreta la orina. En los sujetos vivos, la pelvis renal y sus cálices suelen estar colapsados, es decir, vacíos. Las pirámides y la corteza a ellas asociadas forman los lóbulos del riñón. Estos lóbulos son visibles en las superficies externas de los riñones en los fetos y pueden seguir apreciándose durante algún tiempo después del nacimiento.